Recorriendo Zacatecas presenta Historia, Cultura, Tradiciones, Personajes. Recorriendo Zacatecas. Hola, el día de hoy estamos en el Jardín Leocadio Guerrero o Jardín del Centro de Estancia de Ánimas, municipio de Villa González Ortega, Zacatecas. Queremos ver la historia de esta población y para ello tenemos una persona muy importante en nuestro municipio, que es el maestro Oscar. Él nos dará la historia de lo que es nuestra población y para ello pues aquí está el maestro. ¿Cuál es su nombre completamente? Oscar Ramírez Hernández. ¿Desde cuándo es cronista usted? Sin nombramiento desde enero de 1987, con nombramiento desde el 3 de mayo de 1989. Recibimos ese nombramiento del expresidente Alejandro Frausto Castillo. Sí, bastantes, más de 30 años. Muy bien. ¿Qué profesión tiene? Soy profesor normalista, egresado de San Marcos, y bueno, tengo 2 licenciaturas, licenciatura en Educación y en Ciencias Sociales. ¿Y actualmente es un maestro activo? Estoy en activo todavía. Muy bien. ¿Desde cuándo le gusta la historia, maestro? Desde la más temprana infancia, desde que tengo uso de razón. No había entrado a la escuela primaria cuando ya frases de mi abuelo, quién es el padre de la patria, cosas de Benito Juárez, etc. Y aparte la situación de haber sido criado por mis abuelos, porque fueron como mis padres de crianza, y también que en la casa había un archivo que pertenecía a mi bisabuelo, donde había documentos importantes relacionados con la historia del municipio. Entonces le comento que aprendí a leer a la par que empecé a ver documentos viejos. Muy bien. ¿Qué antepasados estuvieron en esta región? En esta región, al momento del contacto con los europeos, habitaban los chichimecas, particularmente el subgrupo conocido como los huachichiles, que significa cabezas pintadas de rojo. Claro, luego del enfrentamiento de 50 años de guerra chichimeca, se despobló esta región y luego viene un proceso lento de repoblamiento donde van llegando gentes de diferentes partes del territorio conquistado, es decir, indios purépechas, otomíes, huastecos, junto con los mestizos que se agregaron y los europeos que también ponían parte en la mezcla genética, sin olvidar nunca a los descendientes de los esclavos traídos de África. ¿Cuándo se fundó este pueblo? No tenemos la fecha exacta porque, bueno, también les comento, los hacendados ya tenían título de propiedad de estas tierras desde el 8 de marzo de 1698 y bueno, se les ocurrió hacer esta estancia. Tenemos algunas aproximaciones con 2 documentos importantes, el primer bautismo y el primer registro de matrimonio. El bautismo nos da la fecha 2 de abril de 1804 y ahí encontramos algo un tanto llamativo, donde todavía no se llamaba Estancia de Ánimas, sino se llamaba Estancia Nueva de los Charcos. Ya para el otro documento de 1807, unos cuantos años después, por primera vez aparece el nombre de Estancia Nueva de Ánimas. Entonces se puede decir que nuestra población tiene más de 200 años de que se fundó. ¿Hay algún registro de alguna persona que lo haya fundado? No, podemos seguir haciendo hincapié en eso, de que el hacendado pues no tenía por qué pedirle autorización a nadie, no hay un documento propiamente para la fundación, pero los acercamientos nos los dan los registros parroquiales, que era con lo que contamos en este tiempo también para acercarnos un poquito a las fechas. Entonces, ¿por qué se llamará Estancia de Ánimas? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué se le pone Estancia de Ánimas a este pueblo? Para explicar el nombre, yo lo partiría en dos segmentos conceptuales. Es decir, primero teníamos que explicar lo que es estancia
y decirle a la gente que, bueno, en la Hacienda del Carro, que era grandísima, 231,000 hectáreas, había aguajes donde acudían los animales para tomar agua, pero también había otros lugares donde no solamente estaba el aguaje, sino que había un lugar donde podían pasar la noche. Esto era una estancia, un lugar de descanso para pastores y vaqueros. Estancias como esta había otras, la estancia de Santa Elena, la estancia de San Miguel, la estancia del Zacatón, la estancia de la Dulce Grande, es decir, no era la única estancia de la Hacienda del Carro. Luego, en particular con el nombre de Ánimas, el nombre prosperó porque es una cuestión que han manejado las personas mayores de esta localidad, que se dice que una vez construido el aguaje, recordaban que muy cerca de ahí había una majada de nopales, más o menos para que la gente se ubique, sería por donde está la escuela Leocadio Guerrero actualmente. Había una majada de nopales donde alcanzaban a ver ahí espectros, fantasmas. En aquel tiempo no les llamaban así, les llamaban ánimas. Entonces, por eso es que por encima del nombre que pensaban ponerle de los charcos, prosperó el de Estancia Nueva de Ánimas. Cuando dejó de ser nueva, quedó únicamente en Estancia de Ánimas. ¿No hay un registro en qué tiempo fue cuando se le puso el nombre de Estancia de Ánimas? Únicamente eso, los registros parroquiales, es con lo que contamos. Entonces, se puede decir que el pueblo solo ha tenido dos nombres. Bueno, en este caso podríamos decir que son tres. Estancia Nueva de los Charcos, luego a pocos años Estancia de Ánimas y bueno, el más reciente, el que hace mérito a nuestro destacado líder agrario Leocadio Guerrero, pueblo de Leocadio Guerrero, que pues no somos muy partidarios de los cambios de nombre, sin embargo pues es muy meritorio, porque fue mucha la tierra que repartió y creo que la población de este lugar ha sabido ser muy agradecida con este personaje. Amigos, el día de hoy también nos encontramos, aparte del Jardín Leocadio Guerrero, estamos frente a la iglesia en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Y nos damos cuenta que aparte de esta iglesia hay otras capillas por aquí cerca. Está la capilla de San Judas Tadeo, está la capilla en honor a la Virgen de Guadalupe, que en un rato más las veremos. Maestro, ¿cuándo se construyó la iglesia del Sagrado Corazón? Tenemos como fecha la bendición de esta iglesia del 16 de febrero de 1973. La bendijo el obispo de la diócesis, don Rafael Muñoz Núñez. Esa es la fecha que consideramos, pues no precisamente de la construcción, sino el momento que viene el obispo, la bendice y a partir de ahí empieza. Nos damos cuenta que aparte de esta iglesia también tenemos la capilla de San Judas Tadeo. ¿Esa cuándo se construyó, maestro? Platicamos con los vecinos de esa colonia y nos brindaron alguna información. Mencionan que para septiembre del año 2000 ya estaba sentada la primera piedra. A partir de ahí ha sido un proceso en el cual los vecinos pues, han ido recabando recursos con el apoyo de mucha gente, de toda Estancia de Ánimas, de los paisanos de Estados Unidos, algunas autoridades involucradas también, y pues ellos mencionan que no está terminada todavía, van en ese proceso. Exacto. ¿Sabe usted cuándo y quién fundó la escuela primaria Leocadio Guerrero? En este caso nos remontamos a la fecha 1 de enero de 1893, cuando abre la primera escuela primaria en esta localidad, una escuela mixta y que se llamaba Escuela Morelos. Entonces, porque sí se llegó a mencionar que la escuela data de 1920 y tantos, la realidad es que ya estaba la escuela. Lo que sí probablemente ocurre en esas fechas es el cambio de nombre de Morelos a Leocadio Guerrero. Vamos a ponernos en un momento clave histórico donde, por ejemplo, se hace el monumento de Leocadio Guerrero, se termina en 1928, la etapa también donde la tentativa de cambiar el nombre de Estancia de Ánimas a Pueblo de Leocadio Guerrero, y pues el reconocimiento al destacado líder agrario, que también empata seguramente con el cambio de nombre de la escuela primaria, pero la escuela ya estaba fundada desde 1 de enero de 1893. ¿Es la primera escuela del municipio o ya en Villa González había más escuelas? En Villa González, en este caso en la cabecera, que nos remontamos pues a la etapa en que estaba la Hacienda del Carro, sería del año de 1868. Es una fecha
bastante trascendente, porque no en cualquier hacienda había escuelas para los hijos de los peones. Hay una etapa en que solamente está la escuela de la hacienda, luego se funda la escuela del gobierno. Esta se empieza a construir en 1888, se termina en 1890, pero ya se le da formalidad en 1890-91, y luego en el 93 inician escuelas en Estancia de Ánimas y en Estancia de San Miguel, que eran los dos poblados muy importantes. Aquí podríamos hacer mención que Estancia de Ánimas tenía 42 casas, en ese tiempo las contaron en 1895, y algo importante también, en 1897 se plantan 100 álamos, ya hablando de los lugares importantes que visitar y de preservar también. La Alameda Estancia de Ánimas se fundó en ese tiempo, y pues son hechos que se van dando en el tiempo, ¿verdad? Paulatinamente, para enmarcar todo esto. Este año es muy importante para Estancia de Ánimas. Se están conmemorando 100 años de que las autoridades del Estado vinieron a hacer entrega de este ejido. El 3 de enero de 1922, las autoridades del Estado, representantes de las autoridades municipales, muchos vecinos de Estancia de Ánimas estuvieron presentes, y a partir de ahí se hace entrega de las tierras que antes pertenecían a la Hacienda del Carro, y que a partir de esa fecha más de 4,000 hectáreas pasaron a ser de los vecinos de este ejido. ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de esta población? Pues bueno, compartimos costumbres regionales, en este caso pues siempre, digamos, del Día de Muertos, donde se elaboran los condoches tradicionales que no son solamente de aquí, son de una región amplia entre Zacatecas, San Luis y Aguascalientes, pero aquí se elaboran también las tradiciones de los acostamientos, lo de Semana Santa, pero ya directamente a los festejos, pues sabemos que Estancia de Ánimas ha tenido devoción por el Sagrado Corazón, originalmente en la capilla antigua, luego se traslada a esta iglesia nueva, y bueno, pues ahora que es la iglesia y las dos capillas, tenemos ya novenarios para los tres lugares, y que seguramente pues eso va a redundar en actividad no solamente religiosa, sino esparcimiento y también actividad comercial de todo tipo. Eso sí, entonces nos damos cuenta que en esta población tenemos tres ferias, que está una en honor al Sagrado Corazón, que se celebra en junio, que la fecha es tentativa, caen diferentes fechas. La otra, la de San Judas Tadeo, el 28 de octubre. El 28 de octubre, y la otra en honor a la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Tradiciones importantes de esta población, pues el aguamiel. ¿Qué nos podría mencionar acerca de eso? Bueno, en esta situación pues siempre vemos que en algún momento se ha utilizado de manera peyorativa, ofensiva, pero creo que es una manera de describirnos. Aquí las tres poblaciones cercanas, más grandes, que son Oria de Ángeles, Villa González y Estancia de Ánimas, pues nos describíamos unos a otros, ¿verdad? Los tamaleros, los aguamieleros y los gambusinos, que ya siendo un poco más ofensivos, ya no les decíamos gambusinos, les decíamos langusinos, que eso ya era un poco más grave, pero pues se relaciona con la actividad que dedicaban. En este caso, en Estancia de Ánimas, también es importante decir que bueno, se realizaban dos actividades a la par. Una por el lado de la Hacienda del Carro, es decir, había un estanciero, un encargado pues de dirigir los trabajos de los ganados de la hacienda, pero también es importante recalcar que este es un lugar que se dedicó a la agricultura como rancho de labor, porque aquí se establecieron medieros y también arrendatarios. Es decir, había mucha gente que no eran empleados de la Hacienda del Carro, pero estaban establecidos aquí. Allí a lo mejor podemos hacer mención de las familias, cómo empiezan a llegar. Originalmente es como todo, hay población flotante, ¿verdad? En los primeros documentos se menciona gente como Rivera, Salas, gente que no se queda aquí. Pero en 1839, en el padrón eclesiástico de Salinas, pues ya aparecen, empiezan a aparecer las familias que se quedan. En este caso vienen siendo las familias Dávila, una rama de los Esparza, porque son varias ramas de Esparza, todas emparentadas entre sí, pero llega la primera rama de Esparza, ya para 1839 ya están aquí, y poco a poco, a fines del siglo XIX, van llegando otras familias, más ramas de Esparza también llegan los Hurtado, llegan familias como
los Frausto, junto con ellos los Manriques, empiezan a bajar de Cerrito del Agua los Castañeda, los Valadez, llegan otras más como los Olivos, los Gallegos, un poquito más tarde los Ramos, los Dueñas y los Castillo, que se nos olvidan, no tanto porque no sean importantes, igual que todas las familias, sino porque radicaban en la estancia de San Miguel, eran los caporales, y hasta que se termina la hacienda del Carro, vienen y se establecen también aquí en Estancia de Ánimas. Ahora nos encontramos frente a la capilla, mejor conocida como iglesia antigua, y que pues ha tenido varios nombres. Fue capilla del Sagrado Corazón, fue capilla de la Virgen de Guadalupe, y ahora actualmente, en días pasados, se le puso todo nombre que ahorita vamos a nombrar. ¿En qué año se construyó esta capilla, maestro? Nuevamente volvemos a mencionar que no tenemos la fecha exacta, pero siempre los documentos nos dan acercamientos. Entonces hay un documento en el archivo parroquial de Noria de Ángeles donde hace mención el 24 de abril de 1919 un comunicado a los vecinos de Estancia de Ánimas donde les dice que no es necesario volver a bendecir la capilla porque ya está bendita. Esto a raíz de que acababa de ser construida la sacristía. Entonces, pues no es la fecha de construcción, pero sí es un acercamiento, acababan de bendecirla. ¿A qué santos han venerado aquí? Como usted lo menciona, estuvo dedicada al Sagrado Corazón, de aquí se llevó seguramente la imagen a la iglesia y pues estuvo en desuso bastante tiempo. Yo recuerdo que fue en el 2005 cuando estaba el señor cura Aurelio Esparza en Noria de Ángeles, cuando empezó la restauración, que concluyó en el 2017-2018, donde se trae la imagen ya de la Virgen de Guadalupe, y pues ahora, como se menciona, es santuario dedicado a San Mateo Correo Magallanes, primer santo zacatecano. Eso fue en días pasados, ¿verdad? Cuando se le adjudicó otro santo. Exactamente, hace unos días, el 6 de febrero. Ya hablamos de las diferentes capillas, iglesias. Vamos a tocar otro punto importante sobre qué familias fueron las que llegaron las primeras familias que llegaron a esta comunidad. Hemos mencionado que los documentos a veces refieren familias que no se quedan aquí, pero la primera familia fue la familia Esparza, que la localizamos como en 1830, viviendo en un lugar que se llamaba La Troja de Chepinque. Ese lugar ahorita ya no existe ahí, hay un pilar ahí de lo que fue la Troja de Chepinque. De ese lugar se vino por acá una de las ramas de Esparza, porque son varias ramas, aparentemente sin parentesco entre sí, pero que llegan a entroncar con un ancestro común. Y la familia Dávila, que venía de aquel rumbo de la Montesa, precisamente, de la Montesa Villa García. Ya a fines del siglo XIX pues llegan familias como más ramas de Esparza, los Frausto, los Manriques muy cercanos a ellos, y digamos de acá del rumbo de Cerrito del Agua, los Castañeda, los Valadez, llegan también los Gallegos, los Olivos, un poco más tarde también los Dueñas, llegan los Ramos, algunos se me puede escapar, pero finalmente la familia Castillo radicaba en la estancia de San Miguel, eran los caporales, de ganado mayor, menor, de la caballada, y se vienen para acá cuando se termina la hacienda también. Eso sí. Sabemos que este es un pueblo como los muchos que hay en el estado de Zacatecas y en todo el país que emigran hacia Estados Unidos. ¿Tiene una idea usted de cuándo, de qué año empezaron a emigrar las personas de Estados Unidos? Hasta el censo de 1930 no hay muchos indicios de migración. Pudo haber una migración esporádica, pero efectivamente coincide con la época en que empieza el programa de los braceros en 1942 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y de allí hasta la fecha. Claro que hay que destacar que no fue como en otros lugares, sino que aquí fue bastante intensa la migración a Estados Unidos, y creo que en especial al estado de Illinois, por allá a Blue Island. Exactamente, que es donde están muchos de nuestros paisanos, Blue Island, Illinois. No, pues maestro Oscar, le agradecemos mucho su valiosa información y su tiempo, y deseamos que en su vida laboral, en su vida
docente, bueno, pues le vaya bien, y estamos muy agradecidos todos los pobladores de Estancia Ánimas. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.